De inmediato vamos a cambiar de tema, Fernando, porque vamos a conversar con el padre Giampiero Gambaro. Él es rector administrativo de la Universidad Católica Sede Sapiente, porque mañana el Papa León XIV, Papa con nacionalidad peruana, va a llevar a cabo su primera canonización y va a canonizar a Carlo Acutis, el primer santo denominado influencer. Y bueno, de inmediato conversamos con el padre Giampiero Gambaro. ¿Cómo está, padre? Buenos días en Lima, buenas tardes en Roma. No, yo me encuentro acá ¿Cómo está? Buenas tardes, Lima. padre. Disculpe, ¿cómo está? Sí, buenos días. Bien, buenos días. Usted ha escrito información bastante relevante en torno a Carlos Acutis, ¿verdad? Y incluso parte de su biografía. Explíquenos un poco de qué se trata, la historia. Sí, es un joven que nace en el 1991 y muere en el 2006, a los 15 años. Y joven de una familia bastante de dinero, digamos así, de la ciudad de Turín. Su abuelo era dueño de una empresa de seguro bastante conocida en Italia, y él nace incluso en Londres, donde su papá era para, digamos, capacitarse, ¿no?, en el negocio de seguros. Y como sabemos, ¿no?, Inglaterra es un poquito la cuna de todo eso. Y después se mudan a Milán, y ahí, ¿no?, lo crían, crece, va al colegio, etc. Pero lo interesante de este chico, que lo llamamos ¿no?, nativo digital, además que era bastante preparado, ¿no?, en la tecnología, le gustaba mucho todo el tema, ¿no?, de la digitalización, etc. Pero vive su enfermedad de una manera, digamos, muy cristiana. Y digamos que se ha convertido no tanto en un modelo, sino más bien en un testigo de que la juventud, los jóvenes, pueden vivir una vida noble y grande, quizás por destino, por situaciones así, quizá corta, pero súper intensa, ¿no? Súper interesante. Padre Gambaro, no es la primera vez que la Iglesia canoniza, o sea, convierte en santo, que es algo muy, muy importante. Hay mucha emoción de mucha gente que ya ha seguido un culto hacia este personaje antes de que ese culto sea convertido y oficializado como de santidad, ¿no?, por la Iglesia Católica. Pero quería que nos cuente el por qué el libro biográfico que usted ha traducido al español de Carlo Acutis se llama Originales, no fotocopias. Y él decía que todos nacimos como originales, pero muchos morimos como fotocopias. Pero esa frase, que me imagino que esconde cosas muy profundas detrás, por favor nos la explica después de una pausa. Nos vamos, Diana, a una pausa, mensaje de nuestros anunciantes y titulares, y acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los sábados. Y Diana, estamos conversando con el padre Giampiero Gambaro, es vicerrector administrativo de la Universidad Católica Sede Sapientie, y estábamos hablando sobre la vida de Carlo Acutis, un joven italiano, aunque nació en Londres, que va a ser canonizado por nuestro Papa compatriota, León XIV, el primer santo que va a ser canonizado por él. Este joven murió a los 16 años de una enfermedad penosa, leucemia, pero en poco tiempo pues se convirtió en lo que se llama el santo influencer. Y ha dejado un libro que usted, padre Gambaro, ha traducido al español, se llama Originales, no fotocopias. Él decía que muchos nacen como originales y mueren como fotocopias. ¿Qué hay detrás de esa frase que todavía es un misterio para nosotros? Sí, qué bonita, ¿no?, esta frase, ¿no?, originales, no fotocopias. Claro, todos nosotros, más y más, nos enfrentamos con esta
esta tendencia al conformismo, ¿no? Incluso la forma de vivir, la tecnología, ¿no? Nos aplasta un poquito, ¿no? En una uniformidad, ¿no? Que evidentemente nos afecta porque cada uno de nosotros es inigualable, tiene su propia misión, su propio ADN, su todo, ¿no? Entonces, bueno, la originalidad de Carlo se encuentra propio en su mismo estilo de vivir, de hacer el bien. Por ejemplo, de una manera muy sencilla, muy directa, sin muchas palabras. Él iba en un comedor popular que es muy conocido en Milano, donde ofrecen todavía unos 3.000 almuerzos cada día a los indigentes, a la gente que lo necesita. Y él iba ahí, no como voluntario, jovencito, no adolescente, no dedicando un poco de su tiempo no para esas situaciones. Y qué bonito cuando durante su velorio se acercaron varios de esas personas así, ¿no? Que habían sido servidos por Carlo, ¿no? Y la gente no lo sabía, no hacían ni publicidad de eso, para nada, ¿no? Tranquilo, iba ahí sirviendo. Nada, no son cosas extraordinarias, sino es que lo ordinario de la vida se puede convertir en extraordinario, ¿no? Y en el Evangelio no lo vemos clarísimamente. Jesús, con lo poco que tenemos, con lo poco que somos, puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Y de verdad, Carlos es un testigo, ¿no? de esta dinámica, ¿no? Lo vemos en el Evangelio en tantísimas oportunidades. Padre, ¿y qué elementos se han tomado en cuenta en el caso de la historia de Carlo Acutis para que mañana sea canonizado por el Papa León XIV? Claro, la manera de su estilo de vida, sus virtudes, un evangelio que no encadena, ¿no? Sino más bien que libera, un vivir no por lo efímero, por lo superficial, sino por lo eterno que habita en el alma, ¿no? de cada ser humano. Esto, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. El tema, por ejemplo, que todo esto para Carlo estaba bien enfocado en la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía de cada día, el Es mi servicio a los autopista pobres. para el cielo, decía, sobre la Eucaristía. Autopista para el cielo, la Eucaristía, autopista para el cielo. Su devoción a la Virgen. Son cosas, digamos así, normales, ¿no? Digamos así, ordinarias para nosotros, Sí, pero que se convierten en sí, fuerza, ¿no? Padre Gámbaro, una última pregunta de mi parte. En Italia hay varios santos, porque hay todo un protocolo y hay que acudir con pruebas, manifestaciones del culto que ya tiene este personaje, y pues el Vaticano decide primero beatificarlo y luego canonizarlo. Entonces se dice que en Italia pues es más fácil hacer toda esa presión de devoción. ¿Cómo estamos lejos de Italia? Perú también hay varios cultos de personajes que pudieran y quisieran sus devotos que sean santos. Tenemos 5 santos, pero todos son virreinales, no tenemos ningún santo republicano. Sí. Hola. Padre Gámbaro, sí. Escuchamos. Sí, Sí, oyó la pregunta. Bueno, claro, la cercanía, digamos, a las oficinas del Vaticano puede ser que se hagan, no, que se hagan más fáciles las cosas, pero no, la verdad no es que es así, ¿no? Es que es el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, así como lo llamaba Papa Francisco, que hace los santos. Es la devoción de la gente, la cercanía de la gente, de comunidades, ¿no? De parroquias, que de verdad, ¿no? Levantan a una persona hasta, ¿no? La canonización.
Después hay el aspecto, claro, el proceso, hay, ¿no?, el recojo de evidencias. Esto, claro, es un poquito, puede ser incluso un poco engorroso. Y En mañana, el Padre caso de Gambaro, Carlos, vamos a no. ser testigos de la primera canonización del Papa León XIV a 7 de la mañana, hora en Roma, 12 de la medianoche aquí en Perú. Padre Gianpiero Gambaro, le agradecemos por estar en Ampliación de Noticias. Muy amable. Gracias. 8:42, Fernando. Ya lo habíamos adelantado más temprano. En Trujillo se ha desatado un ataque, un último ataque de los 3 en lo que va del año, esta vez en la urbanización Las Quintanas, en donde se han reportado decenas de casas afectadas y lo que ha generado una vez más temor en la ciudad de la eterna primavera.